Con el 3, 2, 1, vamos, empezó un 22 de septiembre esta aventura llamada aragonracing.es. Os presento aragonracing.es, una web creada para que haya un sitio más sobre el deporte que me apasiona, el automovilismo. Lo que fue una idea se está convirtiendo en una realidad. Una web sobre nuestro automovilismo, el aragonés, con una mirada retrospectiva hasta 1965, con aquella carrera denominada Primer Premio Automovilístico Virgen de los Puellos, germen de lo que al año siguiente pasó a denominarse Premio Ciudad de Alcañiz. Una web que tal vez por ansia inconsciente quiere abarcar tantos temas como se integran en nuestro automovilismo y que el tiempo y vosotros iréis definiendo. En estos poco más de 100 días hemos hablado por videoentrevista o en directo con pilotos y pilotas, organizadores, técnicos. Inauguramos la sección de entrevistas con el presidente de la FADA, Ángel Echegoyen. Fundamentalmente seguir hablando con las federaciones autonómicas, tener más unión, con los organizadores también, o sea, intentar agruparnos un poquito y poder colaborar todos y empujar todos en la misma dirección. Tuvimos a Jesús Vaquero, presidente del club más antiguo actualmente del automovilismo en Aragón, el Real Automóvil Club Circuito Guadalope. Antes posible es que Alcañiz sea un museo itinerante, mejor dicho, no itinerante, sino un museo vivo. Nos visitaron y visitamos a pilotos. Pues a ver, este es un deporte que te ayuda a crecer como persona, porque en cada vuelta, en cada pasada, en cada carrera, intentas superarte a ti mismo lo mismo que haces en tu vida. Mi referente siempre ha sido Fernando Alonso, siempre desde pequeño. Pero también me gusta mucho Verstappen o me gusta mucho Russell. Que lo primero que tiene que aprender es a perder. Y no tomárselo mal cuando se pierde, porque vas a perder muchísimas más veces que ganar. Sí. Y tomándotelo bien, no pasa nada. Puesto, no lo dudes que volveremos a hacer rallies. No sé, supongo que volveremos a la tierra, pero vamos, o el asfalto, depende de cómo se tercie. Pero claro, siempre está en mente ahí. No sé cuándo será, pero algún día volveremos. Y me gustaría pues participar en otra disciplina del automovilismo, pero como te he comentado antes, pues requiere de cierta preparación, de cierta infraestructura, y bueno, pues ¿qué te voy a contar? 2023 salir a los rallies aquí de casa, que llamo yo, aquí de la provincia, de Nueno y Barbastro, y bueno, no sé, algún salón también sobre la marcha, según me apetezca o según me cuadre. Adrenalina. Sí. Es lo que transmite hoy en día los rallies. Eso, buscas la adrenalina y buscabas la fácil compenetración con el piloto. Pero me encanta organizar las carreras, me lo paso muy bien, le dedico las horas que haga falta, no me pesan y demás. Pero claro, cuando me ato el casco, ¿sabes? Y está el reloj allí, la cuenta atrás y sales a un tramo. Y a nivel de lo que es la comisión, pues bueno, yo creo que hay que intentar trabajar con la cantera. Los niños o los adolescentes que vienen, que realmente ahora creo que hay poca... se fomenta poco el automovilismo. Ingenieros. Pues la verdad es que para mí es sencillo porque me gusta estar en contacto con el coche directamente. Me gusta pues todo lo que es hacer posibles cambios en el coche, reglajes, etcétera. Expilotos míticos. Luego el día de la carrera pues iba apurando hasta la última subida, cuando iban los tiempos, y a la última subida, cuando subí arriba, digo, voy a dar un abrazo que haya ganado porque No doy más. No doy más. El coche no da más de sí. Yo ni yo tampoco. Y una larga lista que hemos grabado ya para empezar el nuevo año. Junto a las entrevistas, cada semana os ofrecemos un corto sumario de las novedades, no más allá de 2 minutos y medio, para contaros un poco lo acontecido en nuestras carreras. Una sección a la que queremos darle importancia es la llamada Desde la Grada. Una sección donde tienen cabida todas las opiniones y reflexiones de cualquiera que quiera, hablando de nuestro automovilismo pasado, presente o futuro. Y la sección a la que tenemos mucho cariño es la llamada Cajón de Fotos. Esa a la que llegan por email o WhatsApp continuamente fotos, documentos, clasificaciones, vídeos, eso que vosotros tenéis en los cajones sobre nuestras carreras. Necesitaríamos un vídeo más largo que una peli de romanos para dar las gracias a todos y todas los que nos estáis enviando para rellenar esta sección. Algunas de las que nos llegan son tesoro puro, recuperadas por aficionados aragoneses y riojanos de los años 60 y 70.
Lo que llevamos un poco flojo es el tema de los sponsors, pero seguimos necesitando y buscando. La web cada día pesa más gigas, hemos mejorado los medios técnicos desde ese 22 de septiembre y, en fin, ¿qué os vamos a contar? Las carreras han terminado por ahora. Los motores descansan y los trofeos esperan. Nosotros seguiremos aquí.